Hoy tenemos con nosotros a André Ferrari de Socialismo, Revolución y Libertad, Alternativa Socialista Internacional en Brasil. Hola, André. Hola, ¿qué tal? Le vamos a hacer algunas preguntas sobre la situación en Latinoamérica y en Brasil en concreto. La pandemia se ha extendido por todo el mundo y las consecuencias sanitarias y también socioeconómicas son muy preocupantes. América Latina también se encuentra en medio de esta crisis, los casos aumentan, hay temor de que los sistemas de salud no puedan hacer frente a esta situación. En Brasil los números oficiales son más de 12.000 casos y 550 fallecidos hasta hoy, si no me equivoco. Y hay los primeros casos también en las favelas de Río de Janeiro, con mucha población acumulada y escasez de servicios esenciales como el agua. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, de hecho, la pandemia ha entrado en una escala cualitativamente superior en América Latina y eso, junto con las terribles condiciones sociales, las políticas neoliberales de cortes y ataques a los derechos sociales, provoca una situación de hecho catastrófica en la región. Todos deben haber conocido lo que es la situación particularmente dramática en Ecuador en este momento, donde la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, no tiene cómo dar cuenta de los cuerpos que son dejados en la calle. Se creó como sepulturas colectivas que se están preparando y los cajones, se dice, de cartones están siendo usados porque simplemente no hay cómo dar cuenta de los muertos, ¿no? Los números y los casos de contaminación, de hecho, divulgados son muy abajo de la realidad porque no se están haciendo los testes masivamente. Por ejemplo, acá en São Paulo, hasta la semana pasada, todos los días teníamos algo como 40 cuerpos sepultados con todas las características del COVID-19, pero no entraban en las estadísticas oficiales, ¿no? Y hoy los números son mucho mayores incluso. Bueno, en Brasil estamos, bueno, por lo menos 4 estados de Brasil estamos entrando en lo que se llama la fase de aceleración descontrolada de la pandemia, ¿no? Eso incluye São Paulo, Río, el Distrito Federal, Brasilia, ¿no? Y el estado de Ceará. Y esa es la fase más dura de la enfermedad, incluyendo una sobrecarga sobre el sistema de salud que ya empieza a manifestarse, ¿no? La diseminación del virus en regiones más pobres y especialmente las favelas ya está pasando. Hay regiones donde es muy difícil la prevención, incluso medidas de distanciamiento social, cuarentena, etcétera, son casi inviables, ¿no? Las casas son muy pequeñas, son insalubres, no hay ventilación, la densidad poblacional es muy alta y ni siquiera acceso a agua limpia propiamente se tiene, ¿no? Entonces, junto con esta situación, hay una situación económica y social terrible también, porque ya hay gente pasando hambre en las regiones más pobres, por ejemplo, de grandes ciudades como São Paulo y Río. 72% de los moradores de las favelas no tienen un ahorro, una reserva para sostenerse por más de una semana, por ejemplo, ¿no? 46% de la fuerza laboral en Brasil son trabajadores informales. Estamos hablando de más de 40 millones de trabajadores en esta situación que no tienen ninguna garantía de sobrevivencia con la paralización de las actividades económicas. Entonces, en este aspecto, Brasil está junto con India o Nigeria entre los países más afectados según los datos de la propia OIT, por ejemplo, ¿no? Y también no debemos esquecernos que esta es una situación que afecta principalmente, en su mayoría, el pueblo en las condiciones de pobreza son trabajadores de origen negra, los negros y negras, que reflejan la estructura social racista del capitalismo brasileño también. Ese es un componente importante de esta situación. Entonces, la perspectiva de una tragedia sanitaria, un caos social, son bastante concretas en Brasil y en varios países en América Latina. ¿Qué medidas se han tomado hasta ahora? ¿Cómo ves la situación en los próximos meses? Bueno, cara a la pandemia, de hecho, Brasil vive una situación muy especial, porque hay un conflicto abierto entre la posición criminal
genocida, de hecho, del presidente Bolsonaro, que sigue negando la gravedad del problema, rejeitando medidas de distanciamiento social y cosas así. Y hay un conflicto con la posición adoptada por los gobernadores de los estados de la federación acá, que fueron obligados a tomar medidas más firmes de prevención, aunque también con muchos problemas, ¿no? Pero la cuarentena ha sido decretada en los estados. Todavía debe seguir en São Paulo hasta el final del mes, en otros estados también. El gobierno federal, Bolsonaro, ha intentado bajar un decreto impidiendo la cuarentena, o sea, prohibiendo la cuarentena. Ha intentado derrubar, sacar su propio ministro de la salud, pero Bolsonaro en este momento está aislado, ha perdido mucho de su fuerza y no ha logrado hacerlo, ¿no? No ha logrado estas medidas. Los gobernadores de los estados están como corriendo contra el tiempo, intentando abrir nuevos camas en hospitales y importar equipamientos médicos y cosas así, porque están teniendo que correr por todo lo que han hecho en los últimos años, de hecho. Destruyeron el sistema público de salud con sus políticas neoliberales, etc. En Brasil, por ejemplo, para tener una idea, se ha aprobado una enmienda constitucional, o sea, se ha ponido en la Constitución una política que congela los gastos públicos por 20 años, ¿no? Entonces es una medida criminosa en una situación normal, pero en una situación de crisis sanitaria, en una pandemia como esa, es una medida genocida, de hecho, por parte de los gobiernos, ¿no? Las medidas de compensación social para la gente afectada por la parálisis económica fueron aprobadas, algunas en el Congreso Nacional, como 600 reales que serán distribuidos a una población larga, algo como 30 millones de personas. Eso no deja de ser una conquista en términos de que la política neoliberal, ultra neoliberal de Bolsonaro, su ministro de Economía, ¿no? Paulo Guedes, un Chicago boy ultra neoliberal, este tipo de medida es una victoria que se ha logrado aprobar, pero aún así es muy tarde y es muy poco cara a la situación que estamos enfrentando. Entonces, el gobierno intentó garantir a los empresarios, por ejemplo, el derecho de no pagar el salario, el sueldo de sus trabajadores durante este periodo, ¿no? Pero tuvo que recuar diante de la enorme insatisfacción popular. Pero aún así el gobierno quiere imponer medidas de reducción de salarios junto con reducción de la jornada de trabajo en este periodo. Todavía hay una lucha en torno a esta cuestión. Las perspectivas son de agravamiento de la situación de la salud pública. El número de muertos va a crecer mucho en los próximos días. Estamos en el periodo, el inicio del periodo más grave de la situación. Y también vamos a comenzar a ver más turbulencia social diante cara a la insuficiencia de las medidas tomadas, ¿no? Entonces la situación es dramática, pero también afectará la conciencia de millones de personas y va a generar saltos, cambios en la visión del mundo de mucha gente, y eso traerá también consecuencias políticas, ¿no? Gracias. Lo has mencionado ya, la actitud de Bolsonaro, que insiste, ¿no?, que en el país la economía no puede parar. Exigió que las medidas de confinamiento social se restrinjan solamente a ancianos, enfermos. Ha llamado a la pandemia una gripecilla, etc. ¿Cómo reacciona la gente ante esta irresponsabilidad política? Bueno, Bolsonaro ha perdido mucho apoyo popular, ¿no?, desde el inicio de la crisis. En este momento, una encuesta de anteayer, creo, 76% de la población apoyan las medidas de distanciamiento social, y eso está en franca oposición a lo que dice Bolsonaro, y la gran mayoría de la gente reproba, condena la postura del presidente. Bolsonaro vive una profunda crisis política en este momento. Él está perdiendo apoyo incluso dentro de su propio gobierno. Pierde apoyo social, incluso una capa de la pequeña burguesía de clase media que lo apoyó desde el principio está cambiando de posición. Él pierde apoyo incluso dentro de su propio gobierno. Hay un conflicto abierto, como he mencionado, con el ministro de la Salud. El presidente ha pedido al ministro que renunciara, ¿no?
El ministro ha respondido públicamente que no desertará en el medio de la guerra y Bolsonaro no ha tenido fuerza para sacarlo, ¿no?, de su posición. Hay un amplio sector de la clase dominante del sistema político en general que ha adoptado una posición, una política de intentar aislar Bolsonaro y como bloquearlo, como contenerlo para que no atrapale, para que no ponga problemas en las políticas cara a la pandemia, ¿no? Los gobernadores de los estados están reuniéndose y actuando sin el gobierno federal. El Congreso tiene una agenda propia, independiente del gobierno federal y muchas veces contraria a posiciones de Bolsonaro. Incluso la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal también está rejeitando posturas del gobierno, ha anunciado que no aceptará ninguna medida del gobierno que contraríe las orientaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, etc. Entonces, en este proceso, un sector de las Fuerzas Armadas ha ganado un cierto peso a más dentro del gobierno e intenta hacer una mediación entre Bolsonaro y el conjunto del sistema político en el país. Entonces, este es el rol, por ejemplo, del actual ministro de la Casa Civil, que es un ministerio de coordinación política del gobierno, que es un militar, es un general del ejército llamado Braga Neto, y bueno, él fue central en la presión para que Bolsonaro no sacara al ministro de la Salud, para intentar contener incluso la retórica de Bolsonaro en su último pronunciamiento en la televisión y cosas así, ¿no? Entonces los militares un poco ganaron peso en el gobierno y trabajan para intentar controlar a Bolsonaro en esta situación. Incluso antes de la crisis económica y de salud pública que estamos viviendo hoy, la convivencia de Bolsonaro con la burguesía en general, con el sistema político en general, era mucho más estable porque había una fuerte unidad en la burguesía en torno de las contrarreformas neoliberales, como por ejemplo la reforma laboral, la reforma de las pensiones. Entonces eso ha ponido un grado de unidad muy fuerte, pero eso ha cambiado mucho con la crisis, ahora con la pandemia. Las divisiones interburguesas son mucho mayores y la propia caída de Bolsonaro no puede ser descartada. Es una opción, es una posibilidad política incluso para sectores de la clase dominante, ¿no? No hay que olvidar que el vicepresidente de Bolsonaro es también un general del ejército, que se llama Milton Mourão, y que desde el principio intenta parecerse como alguien más razonable, alguien más confiable a la burguesía y una posible alternativa al propio Bolsonaro. Pero en este momento, la política de la clase dominante en general es transformar a Bolsonaro en una especie de reina de Inglaterra, alguien sin poder efectivo e intentar controlarlo. Pero obviamente Bolsonaro no va a aceptar esta situación. Él tiene una base social y política muy radicalizada de extrema derecha, va a intentar una contraofensiva, especialmente cuando el caos social crecer, ¿no?, en el próximo periodo. Él puede intentar medidas de tipo más autoritario, bonapartista, porque como he dicho, su base social está entre sectores importantes de la pequeña burguesía radicalizada por la derecha, pero también en las bases de las policías, del ejército, de las Fuerzas Armadas, los sectores más de la base de estas corporaciones, que muchas veces están ligadas a las milicias, a los grupos paramilitares de derecha, y todo eso. Entonces, él en algún momento va a intentar eso. Nuestra posición política en cuanto a organizaciones es que es necesario derribar Bolsonaro como parte de las medidas emergenciales contra la pandemia. Bolsonaro es un aliado del coronavirus en contra del pueblo y necesita ser sacado de la presidencia. Pero junto con eso debe caer también el vicepresidente y el conjunto de las políticas neoliberales que son un obstáculo para enfrentar la pandemia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se puede organizar la resistencia de los trabajadores, los que se quedan sin trabajo, me imagino también en Brasil, los jóvenes, las mujeres en esta fase? ¿Qué movilizaciones se están organizando? Y si hay ideas de siguientes pasos también. Bueno, es muy difícil organizar la lucha en medio de una cuarentena, con límites, con el distanciamiento social, aislamiento social, etc.
pero al mismo tiempo hay una politización muy grande de la sociedad y mucha gente está sacando conclusiones políticas sobre el rol de los gobiernos, las políticas neoliberales, el sistema económico injusto y cosas así. Entonces, hay un trabajo que se necesita hacer y que se está haciendo intenso de las organizaciones de los trabajadores, nuestra propia organización en las redes sociales, en la internet, el debate político, planteando las alternativas, etc. Entonces, eso es parte de la lucha y de la resistencia. Pero ha habido varios sectores de trabajadores que se han movilizado por el derecho de quedarse en casa, en cuarentena, con los sueldos garantizados, con condiciones efectivas para hacerlo. Por ejemplo, los metalúrgicos de la industria automovilística en la región acá, cerca de la ciudad de São Paulo, conocida como la región ABC, amenazaron con huelgas si las empresas no paralizasen sus actividades hasta la semana pasada. Y de hecho, la gran mayoría de las empresas ha paralizado sus actividades y lo mismo ha acontecido con incluso trabajadores de call centers, que algunos son considerados esenciales, pero no todos, y hay una lucha también por el derecho también a quedarse en casa, pero es una situación mucho más precaria de estos trabajadores y la lucha es mucho más difícil, ¿no? También se lucha por condiciones mínimamente seguras de trabajo para los trabajadores de los sectores esenciales, la salud fundamentalmente, pero también transporte, etcétera, ¿no? Entonces, hay una carencia de equipamientos de protección personal, individual, ¿no? No hay una participación efectiva de los trabajadores en la gestión de los servicios esenciales en el medio de la crisis, y eso provoca todo tipo de ataques y distorsiones. Entonces, estas reivindicaciones son importantes, ¿no? Los equipamientos de protección individual y una participación efectiva de los trabajadores en la gestión de la cosa toda, ¿no? Tenemos camaradas nuestros, trabajadores del sistema metroviario, el metro, por ejemplo, acá en São Paulo, que son parte de la lucha, de la presión sobre la empresa del metro y el gobierno para garantizar equipamientos de protección y condiciones de trabajo mínimamente seguras. Tenemos camaradas nuestros también que son sindicalistas de la empresa de saneamiento básico, de abastecimiento de agua, y es una grande empresa estatal que hay acá. Son camaradas sindicalistas que también son parte de la lucha, tanto por por los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector, pero también por el derecho al acceso a agua en las comunidades más pobres. Eso es parte también de la lucha. Y en las comunidades más pobres, las favelas, hay varios movimientos que han actuado en el sentido de garantizar abastecimiento de alimentos, medidas de prevención. En el caso, por ejemplo, del movimiento de los trabajadores sin techo, el movimiento que lucha por moradía, con ocupaciones de tierra, y hay muchas ocupaciones todavía que tienen medidas que hay que tomar para garantizar la prevención de la pandemia, y se están organizando autónomamente comités populares contra el coronavirus, garantizar la solidaridad interna, abastecimiento de comida y también algunas medidas de seguridad y también presión sobre los gobiernos. Entonces, hay acciones en el sentido, porque cuando la situación quedase mucho más grave, habrá algún tipo de movimiento organizado capaz de canalizar esta insatisfacción para un canal más organizado efectivamente. Entonces, esa es parte de la cosa. Hay otros elementos. El tema de la violencia doméstica contra las mujeres, por ejemplo, también es un tema muy importante ahora. Ya siempre fue en Brasil, en América Latina en general, pero ahora con la cuarentena y todo eso se queda algo muy grave, aún más grave, y ha habido denuncias y protestos en torno a esa situación y las mujeres tienen que jugar un rol importante. Casi todas las noches acá en São Paulo y en gran parte del país hay cacerolazos, la gente batiendo las cacerolas en las ventanas, en las barandas de las casas. Es una energía de combatividad contra el gobierno, es básicamente protestos contra el gobierno Bolsonaro. Siempre que Bolsonaro aparece en la televisión o algo así, hay cacerolazos en protesto. Y eso es algo para acumular en cuanto a las movilizaciones directas en la calle, son mucho más difíciles en este momento, ¿no? En muchos países latinoamericanos ya se demostró la fuerza popular de los trabajadores. El año pasado, incluso el principio de este año, lo que fue Chile, lo que fue Ecuador, lo que fue Colombia, hay una fuerza muy grande del movimiento que todavía no se ha perdido y que se está acumulando
para el próximo periodo. Entonces, bueno, para la izquierda socialista y el movimiento de los trabajadores es fundamental organizar las luchas inmediatas, pero también acumular fuerzas para intervenir en una situación increíblemente polarizada que vamos a tener en el próximo periodo, ¿no? De esta forma podremos indicar una salida anticapitalista y socialista para la profunda crisis, la terrible crisis, de hecho, que tenemos hoy en Brasil, pero no solo en Brasil, en América Latina de conjunto y también para toda América Latina. Solamente esta salida anticapitalista y socialista. Muchas gracias, André, por la entrevista. Solidaridad.